profesora, buenas tardes compañeros. Expondré y fundamentaré el caso número 1 y caso número 2 del examen final. La pregunta número 1 nos indica que precise el título de intervención, el cual indique los roles cumplidos en la función de la teoría del dominio del hecho. Bueno, en el caso presentado, los roles cumplidos en función a la teoría del dominio del hecho, el título que tuvieron los tres personajes analizados en el caso llegan a ser tres actores y un agraviado. En este caso, Gertrudis sabemos que no tuvo una participación en el descuartizamiento, ni mucho menos estuvo presente, pero sí tuvo una participación cooperando, dominando a Filiponcio y a su amante para que puedan realizar dicho acto y poder cometer el delito. Por ello se le considera como autora mediata. Luego Porfirio, que llega a ser el amante, cometió la acción matando a la víctima. En este caso, él actuaría como autor directo bajo los delitos de secuestro, robo, perdicidio, el cual se encuentran estipulados en el artículo 23 del Código Penal. Luego, Filiponcio no llega a ser ningún autor, sino un participante por la modalidad de instigación según el artículo 24 del Código Penal, ya que él fue instigado para realizar dicho acto punible. En este caso, Gertrudis amenaza a Filiponcio ayudando, el cual él tuvo que ayudar y cooperar de otras maneras sin matarlo a la víctima con sus propias manos, pero sí tuvo una participación en el hecho, el cual es señalado en el artículo 23 del Código Penal. Me dice que precise por los hechos narrados y por el resultado del comportamiento de los sujetos si se advierte alguna circunstancia atenuante o agravante prevista en el Código Penal. Bueno, mi posición fundamentaría que sí se advierte una circunstancia agravante cuando se advierte que le tirarán 2 balazos en la cabeza. Y bueno, en el caso de Porfirio, para él se le advierte alguna circunstancia atenuante y su pena sería no menor de 20 ni mayor de 20 años según el artículo 152 del Código Penal. Sin embargo, en uno de los incisos hace mención que si la víctima muere durante el secuestro, la pena sería cadena perpetua, lo cual sería un agravante. Luego para Filiponcio se le atunaría responsabilidad si él cometió el delito antijurídico, ya que el peligro pudo haber afectuado su libertad de integridad o su vida. Bueno, en el artículo 20, inciso 5 del Código Penal nos indica eso. Del mismo modo, según el artículo 46, inciso 1 del Código Penal, nos indica porque él fue extorsionado y instigado a realizar dicha acción punible. Gertrudis llega a ser un atenuante ya que ejecutó la conducta en el hecho donde aprovechó recurriendo a su esposo para pedirle disculpas y ejecutando una ventaja para realizar dicho delito señalado en el artículo 46, inciso 2 del Código Penal. Luego también Gertrudis, como autora mediata del delito de homicidio, pudo tener una pena menor de 6 meses ni mayor de 20 años por el artículo, el cual está señalado en el artículo 120 del Código Penal. Sin embargo, ella actuó por codicia, no por los bienes de su esposo, lo cual llega a ser un agravante del Código Penal, el cual se encuentra estipulado en el artículo 108, y si se realiza este incentivo, la pena no sería... Pregunta número 3. ¿Podría haberse configurado un concurso de delitos? ¿De qué tipo? Bueno, sí, en este caso sí existe un concurso de delitos. En este caso sería el real, ya que existen varios delitos como la extorsión, el robo, el parricidio y el secuestro. Del mismo modo, en este caso, el juez va a tener que limitar sumando penas hasta un máximo de 35 años.
Antes del caso número uno, ¿en qué situación se encuentra Gertrudis con relación a lo que acaba de escuchar? Esa es la pregunta número uno. Bueno, sería cómplice si calla y tendría responsabilidad. En ese caso, ella tendría que informar del delito que han realizado ambos sujetos. Por otro lado, el elemento configurador que ella tendría en el perfil sería injusta o penal. Ahora la pregunta número 2 nos indican que tendría alguna responsabilidad si decide callar. Bueno, sí tendría mediante el delito de omisión de denuncia, también una omisión propia, el cual ella tendría que informar a las autoridades sobre el delito que ambos cometieron y ella lo escuchó. A su vez, si no informaría, sería cómplice en modalidad secundaria. Ahora la pregunta número 3 nos dice qué rol está cumpliendo Gertrudis, esta vez en los hechos cometidos en agravio de Godofredo. Bueno, está cumpliendo el rol de cómplice. Se le consideraría complicidad secundaria. Ahora la pregunta número 4 nos dice, en su condición de abogada, ¿cómo hubiera asesorado a Gertrudis? Bueno, la asesoraría que informe sobre lo que ha escuchado en la conversación, sobre el reconocimiento del delito realizado por Feliponcio y Porfirio. La pregunta número 5 nos señala cuál es el título de intervención de Porfirio, el amante, y cuál sería su responsabilidad. Del mismo modo, en el número 6, la pregunta número 6, nos indica que cuál es el título de intervención de Filiponcio. Bueno, comenzamos con Porfirio. Él tendría el título de autoría mediata por el delito de secuestro. Sin embargo, en el delito de homicidio no ejerce una autoría, ya que no tiene dominio sobre el hecho, el cual él tendría modalidad secundaria en dicha participación. Luego, Filiponcio tendría el título de autoría directa por ambos delitos porque él ejecuta el homicidio y el secuestro con sus propias manos. Del mismo modo, en la pregunta número 7 nos dice, ¿podría haber configurado un concurso de delitos? ¿De qué tipo? Bueno, sí existe un curso, disculpen, de delito del tipo ideal, ya que surge en base un hecho y se configura varios delitos. El hecho es el secuestro, que fue de manera delictiva. Número 2. Primera pregunta. De los hechos así narrados, ¿existe responsabilidad penal en Jorge y sus amigos? Bueno, sí existe una responsabilidad penal en el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, descrito en el primer párrafo del artículo 274 del Código Penal. Pero luego otras no son de carácter penal, no se encuentran estipuladas penalmente, ya que no son unas conductas de carácter ordinarias. Luego me dicen en la pregunta número 2, ¿considera usted que se ha cometido algún delito? Bueno, sí. La tentativa inacabada, sí existe un delito en el artículo 16 del Código Penal. Señalaban sobre la tentativa de aborto y en este caso sí existió por parte de la pareja de Florentina y del autor por ejecutar un aborto y del mismo modo también a los padres que acompañaron a ella al establecimiento, a la clínica, serían cómplices primarios. Entonces, en este caso, sí se cometió un delito estipulado en el artículo 16 del Código Penal, ya que cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente, por hechos exteriores, practicando todo o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado y sin embargo este no se produce por causa independiente de la voluntad del autor. Y asimismo nuestro Código Penal contiene la regla de incriminación general de la tentativa, aunque en algunos delitos no se permiten formas de ejecución imperfectas.
Ahora la pregunta número 3 me dice: precise por los hechos así narrados y por el resultado del comportamiento de los sujetos si se advierte alguna circunstancia atenuante o agravante prevista en el Código Penal. Bueno, los padres hay un agravante, ya que en el artículo 128 del Código Penal exponen ambos padres a su hija Florencia, y atenuante sería a los chicos que estuvieron ebrios y porque no presentaron antecedentes en este caso. Luego me indican que si es posible que la conducta de Jorge pueda concurrir con dolo, culpa, ausencia de dolo, causa, justificación, causa de excepción o en error de provisión, y de qué tipo. Bueno, la conducta de Jorge no presenta dolo porque no tiene conocimiento ni voluntad de cometer el hecho penal. Pero sí se encontró en un error de prohibición, ya que no tenía idea de la edad de Valentina, ya que supuso que era mayor de edad porque en las discotecas deben pasar solo mayores de 18 años. Del mismo modo también porque aparentaba una edad mayor, teniendo un error del cual está señalado en el artículo 14 del Código Penal, no tendría responsabilidad penal. La pregunta número 5 me indica que cuál sería la responsabilidad en que incurren los padres de Valentina frente a la situación, de la clínica de su hija, el estado en que fue hallada y sobre la versión de los hechos en el torno a la intención de hacerla abortar. Bueno, los padres incurrieron en la tentativa inacabada por hacerla abortar a Florencia. Del mismo modo, por lo de la exposición a persona dependiente al peligro, el cual está estipulado en el artículo 116 de aborto y 118 de exposición al peligro en el Código Penal. La pregunta número 6, la última, nos indica: teniendo en cuenta a los criterios de imputación objetiva, ¿cabe imputarle penalmente alguna conducta a Jorge? Bueno, básicamente no se le puede imputar ninguna conducta basándome en los criterios de la imputación objetiva a Jorge penalmente, ya que para que se realice la imputación objetiva no solo se debe realizar el acto de imprudencia, sino también el resultado de ella. Por ello, Jorge no tendría que imputar ninguna conducta penal.